Esta es una sociedad de mercado igual que la que existía con anterioridad. Ahora sí, claro, aprobamos una ley de medicamentos. ¿Por qué? Porque la ley de medicamentos, el mercado de medicamentos, era un asalto a mano armada a los sectores de la clase media y a los sectores populares. Por otro lado, vamos a invertir en el desarrollo económico local. La gente, como en Santa Tecla, puede generar sus fuentes de empleo si el Estado les proporciona las condiciones adecuadas, ¿no? Lógicamente, ¿no? El problema de la energía es un problema clave, sobre todo para la industria. Obama decía en un encuentro en Costa Rica que los países centroamericanos tenían la energía más cara que en Washington. Entonces, indudablemente hay que hacer un esfuerzo para abaratar el crédito, para abaratar la energía y abaratar los insumos que generan los procesos productivos. Pero la clave es el empleo. Y quiero terminar diciendo esto. Según la CEPAL, El Salvador es, durante los primeros 6 meses del año 2013, el tercer país de América Latina en crecimiento de la inversión externa. Según el Ministerio de Economía, ha habido un crecimiento muy interesante de las exportaciones en los primeros 6 meses de este año. Hay un proceso de reactivación económica, pero hay un proceso de reactivación económica que está sustentado no solamente sobre la inversión privada y pública, sino sobre la inversión para la generación de empleo. No toda inversión genera empleo, o el empleo que, como decía un amigo, es el que realmente necesita la gente. Hay inversiones especulativas. A ver, si alguien invierte y compra una empresa salvadoreña que ya existe, como todas esas que he mencionado, se registra como una inversión, pero no se genera un empleo más. Por lo tanto, la clave es, y esa es nuestra primera prioridad, es la primera prioridad de Salvador y Óscar, porque tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el desarrollo social, tiene que ver con los programas sociales, es invertir decididamente en un incremento de la producción para el empleo. Bueno, Marcos, datos de Proesa también nos dicen que la baja inversión en El Salvador no es de 1994, es desde hecho de hace 50 años. Y también el dígito de crecimiento económico en el 2009 fue también porque nos afectó la crisis de la burbuja financiera de Estados Unidos, que hubiera afectado incluso si hubiese sido presidente Rodrigo Ávila. Ahora, la pregunta es la siguiente. No pudimos amortiguar tampoco esa crisis, según algunos académicos como el doctor Glover, porque estamos dolarizados. Y eso es un problema, según él, coyuntural, porque viene desde el 99 al 2000. También tenemos el problema coyuntural de la seguridad y el problema de la falta de confianza y la relación tirante que existe entre la empresa privada y el poder ejecutivo. Sin embargo, hay cosas que son estructurales en nuestra economía, como por ejemplo el costo de producción, el tipo de personas que tenemos y su educación y la tramitología. Son 56 trámites, si mal no recuerdo, lo que hay que hacer para abrir una empresa. La pregunta es, ¿cómo le va a hacer frente Arena a los problemas estructurales para cambiar esta economía y que realmente sí crezca? Y no solamente crezca de arriba, que es la percepción de mucha gente, sino que también crezca generando empleos desde abajo. Bueno, ciertamente en el 2009, que dicho sea de paso no fue algo heredado por el partido FMLN, gobernaron 7 de los 12 meses de ese año, donde se decreció 3.9 producto de una crisis económica mundial. Sin embargo, el resto de países de Centroamérica han salido mucho más aceleradamente de la crisis económica mundial y están creciendo a niveles muy superiores al nuestro. Dicho sea de paso, la economía centroamericana que más está creciendo es una economía dolarizada, la economía panameña, que está creciendo a niveles del 8 al 10% en los últimos 4 años y donde la crisis económica mundial fue superada y no vivieron los problemas que tenemos. Si hay problemas estructurales, definitivamente la dolarización le resta maniobrabilidad al gobierno en momentos de crisis, le resta maniobrabilidad en el manejo de las finanzas públicas y es algo que, pero también le garantiza una estabilidad económica que con un gobierno que es irresponsable e indisciplinado en materia fiscal como este gobierno, donde hemos retrocedido ya 4 veces en la calificación de las calificadoras de riesgo por el mal manejo de las finanzas públicas, donde nos hemos endeudado del 40.9% a por encima del 60% con relación al Producto Interno Bruto, producto de 2 razones, una el estancamiento económico y otro el que estamos endeudándonos de una manera desmesurada y no atendiendo las prioridades de nuestro país. Se hablaba de una inversión social, la inversión social es importantísima, nosotros creemos firmemente en la solidaridad del Estado con los más vulnerables y con los menos afortunados. Sin embargo, esa inversión social debe ser rentable ¿cómo? Sacando a más salvadoreños de la pobreza,
Pero si queremos dejar los programas sociales por ley, lo que estamos diciendo es, esos subsidios, eso siempre va a ser necesario y estamos condenando a esa gente a ser dependientes de la ayuda del Estado por siempre. Si los programas sociales son exitosos, cada vez El Salvador va a ir necesitando menos y menos de esos programas sociales porque va a haber logrado su objetivo de ir sacando más y más salvadoreños de la pobreza que puedan valerse por sí mismos y que puedan volverse ciudadanos productivos, ciudadanos con empleos dignos, decentes, con un crecimiento en el empleo formal. Debemos apostarle a la educación. Ningún país puede salir del subdesarrollo si no le apuesta de manera decidida a la educación, las carreras técnicas. Y a los inversionistas extranjeros la oferta de personal capacitado, el recurso humano que necesitan para establecer sus negocios en el país. Volvemos al problema de la inseguridad, el problema de la competitividad. No solo la inseguridad nos hace menos competitivos, pero desde el 2009 a la fecha hemos retrocedido en todos los indicadores de competitividad, de acuerdo al Banco Mundial, en el informe de competitividad global. En el derechos de propiedad, desvío de fondos públicos, derroche del gasto público, eficiencia en el marco jurídico en la solución de conflictos, infraestructura de calidad de carreteras, calidad de puertos, calidad de la oferta eléctrica, número de procedimientos para abrir un negocio, la excesiva burocracia que tenemos, impacto económico de las reglas de inversión extranjera, carga de procedimientos aduaneros, usuarios de Internet, ancho de banda de Internet, capacidad de innovación de las empresas. En todo hemos retrocedido, sin excepción. Hemos pasado de estarnos alrededor de las posiciones entre 50 y 70 a nivel mundial a estar entre las posiciones entre 90 y 120 a nivel mundial. No ha habido una apuesta hacia la competitividad que necesita este país para abaratar los costos y atraer más inversión extranjera. Y es cierto, el país históricamente ha tenido niveles bajos de atracción de inversión. Nunca hemos estado a la cola de América Latina como estamos ahorita. Antes éramos los líderes regionales en Centroamérica, sin embargo, tuvimos una guerra, tuvimos una etapa de reconstrucción, y ahora tenemos este gobierno que desincentiva completamente la inversión. Debemos de cambiar, debemos generar confianza, certeza jurídica, competitividad para lograr atraer inversión y debemos lograr y generar entendimientos hacia afuera entre las diferentes fuerzas políticas del país que generen esa confianza también. Ok, don Rafael, puntualmente no tenemos mucho tiempo, pero un tema que sin lugar a dudas le llama mucho la atención a los salvadoreños y hemos escuchado en otras oportunidades en esta tribuna de entrevistas a los amigos, tanto a don Marcos como al licenciado Mason. ¿Cómo ven ustedes el tema previsional en este país? Oscar Lemos como candidato a presidente por fraternidad, una persona que nació en un cantón, yo nací en Chalatenango, él nació por Santana. Estamos claros que el tema de la previsión, en primer lugar, en alguna cosa coincidimos con el ministro, si hay que hacer una reforma, el 20% que tienen pensiones muy elevadas, hay que hacer una redistribución, es necesario, otro sacrificio económico. Es que este país necesita sacrificarse económicamente, pero son los que tienen el control del Estado, no la población. La población está totalmente sacrificada por todos lados, Sergio. Entonces, por otro lado, creemos que es urgente también abrirle las válvulas a las AFPs para que inviertan fuera del país. ¿Cuál es el miedo? Es más, nosotros estamos proponiendo una reconversión de la deuda. Es posible, Chile lo hizo, España lo hizo. ¿Por qué no traemos uno o dos técnicos? No muchos. Y aquí hay gente muy capaz. De lo contrario, señores, ¿y de dónde se le va a pagar a la gente? No hay dinero, ya nos están diciendo que no hay pisto. Y cuando nos está diciendo el gobierno que no hay pisto, lo va a decir, lo está diciendo este y lo va a decir el otro. Y yo coincido también con Neto, el tema, yo quisiera también tomar la educación. Yo me he tomado el trabajo de investigar un poco. En la administración saca el plan de estudios sociales, que por cierto por aquí ponen Rafael, hasta neoliberalismo. Debo interrumpirlo porque me piden urgentemente la pausa, pero regresamos con usted. Vamos a la pausa. Rápidamente vamos a nuestra sección en pocas palabras. ¿Cuáles son las ventajas de la fórmula de su partido sobre las otras? Primero para Ernesto. La principal ventaja de la fórmula de Arena es la trayectoria de nuestros candidatos. Una trayectoria de éxito, una trayectoria limpia, de honestidad, de logros, una trayectoria de trabajo en el que han dado resultados positivos. También tienen la ventaja de ser parte de un partido fuerte, un partido moderno, un partido que está para la defensa del pueblo salvadoreño. Ok, la misma pregunta para don Marcos. Es la fórmula química ideal: honestidad,
de Salvador Sánchez Serén, un hombre que sabe escuchar, un hombre ponderado, un hombre eminentemente honesto y comprometido con los pobres y el futuro del país. Y la agilidad, la proactividad, la capacidad de transformación de cosas concretas que ha evidenciado Óscar Ortiz, evidentemente en el municipio de Santa Tecla. También respaldados por el partido más fuerte del país y con un enorme apoyo popular. Rafael, la misma pregunta para usted. Óscar Lemos y Rafael Mengíbar representan a Fraternidad Patriota Salvadoreña, que es un partido minoritario, pero que al mismo tiempo representa a las mayorías desposeídas de este país. Somos la única fórmula presidencial que hablamos de narcotráfico, de corrupción, porque este país tiene que sentar precedentes. Basta ya de corrupción. Aquí hay que sentar precedentes, llámese quien se llame, sea el expresidente, sea quien sea, ¿verdad? Funcionario público, debe de asumir consecuencias de las administraciones de las cuales ha gobernado. Y este país necesita transparencia. Por eso es que esta fórmula presidencial, ese tema lo va a plantear como una necesidad histórica y al mismo tiempo hablar de toda la situación del país nacional. Ernesto Mason, ¿cuál será el futuro de la tregua entre las pandillas? La tregua de las pandillas es algo entre las dos pandillas principales. Si ellos quieren ponerse de acuerdo para matarse menos entre sí, es una cosa de ellos. Lo que no debe haber es un rol por parte del gobierno negociando fuera del marco de la legalidad con los grupos criminales. El gobierno debe estar del lado de los ciudadanos honrados y decentes. El gobierno debe estar del lado de las víctimas, no del lado de los criminales. Marcos, la misma pregunta. El gobierno no ha violentado ni violentará la ley. La responsabilidad ética del gobierno es auspiciar todo tipo de acuerdo que reduzca la mortalidad y la criminalidad en el país, nunca a costa de los intereses y los beneficios de la población. Y el futuro de la tregua deberá ser que se mantenga siempre y cuando las partes entiendan que es lo más apropiado para ellos. No es la tregua la principal salida al problema de la delincuencia, sin embargo, la tregua es un componente que tiene efectos positivos en la reducción de muertes en el país. La misma pregunta de tregua para usted, don Rafael. El exministro de Seguridad pactó una tregua en nombre de la Presidencia de la República. Ese fue el gravísimo error. Los muchachos tienen una tregua y ellos la pueden desarmar cuando ellos quieran o mantenerla. Pero detrás de esa tregua tiene que haber en el país un plan integral, con o sin tregua, pero bajando los índices de criminalidad, violencia y extorsión. Sí. Bueno, con esto llegamos al final de Debate Político. Los esperamos el próximo domingo a las 7:30 en compañía de Sergio Méndez y Carlos Torres. Sus anfitriones, un placer enorme que nos hayan acompañado. Será hasta una nueva y próxima oportunidad. Muy buenas noches.